bíblicos, uno en el cual vamos a meditar y otro como una referencia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El primero que vamos a leer se encuentra en Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versos 16 y 17. Alabado sea Dios. Luego le pone una señal allí y vaya al otro pasaje en Primera de Reyes capítulo 17. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 11, versos 16 y 17. Y luego vamos a ir hacia adelante en Primera de Reyes capítulo 17. Amén. ¿Me comprendieron, amados hermanos? Amén. Veo. Hasta en inglés me habla aquí por aquí. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Amén. Estamos en Deuteronomio capítulo 11, versículos 16 y 17. Amén. Entonces lo vamos a hacer a la honra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y su pueblo dice, y su pueblo dice, amén. Dice el versículo 16: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos al capítulo 17 de Primera de Reyes. Gloria a Dios. Verso 1. Vamos a leer únicamente. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Estamos ahí, amados hermanos? Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. El tema que traigo a compartir en esta hermosa hora es: Jehová es Dios. Jehová es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué lo llevé hacia atrás? Allá en Deuteronomio, donde el pueblo de Dios, o sea Israel, la nación de Israel, cuando estaba dirigida por Moisés, recibieron leyes, recibieron mandamientos, recibieron estatutos, los cuales sobre ellos tenían que andar. Uno de ellos era que no tenían que adorar ni postrarse delante de ningún Dios. Ese era uno de ellos, de los tantos que Dios le dio. Porque mi deseo es que conozcamos un poquito para poder entender lo que aconteció cuando Elías se presenta frente al rey. Bendito sea su nombre. En estos versos que hemos leído de Deuteronomio, hay una palabra que dice que para que vuestro corazón no se infatúe. Esta palabra significa no se vuelvan orgullosos, no haya orgullo en el corazón de ellos. Cada vez que nosotros vemos la historia de la palabra del Señor, vemos que es un factor predominante en la vida de aquellos líderes, aquellos hombres que Dios levantó para guiar al pueblo de Dios. Cuando el corazón del ser humano se llena de orgullo, no va a escuchar a nadie, sino que se va a ir detrás de sus propios pensamientos, detrás de sus propias decisiones que no son basadas bajo la voluntad de Dios, ni bajo los mandamientos que Dios nos ha dado en su santa y bendita palabra. Quería retroceder un poco a la historia bíblica y avanzando rápidamente, llegando hasta donde estaban los reyes. Uno de los reyes conocidos que hemos escuchado acerca de David. Pero en este caso David, antes de que él entregue el cargo a su hijo Salomón,
David le da un consejo a Salomón. Eso lo encontramos en Primera de Crónicas. No lo busque, léalo en su casa. Primera de Crónicas 28:9. Cuando David está ya para entregar su trono, le da este consejo a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. David había experimentado los privilegios de servir a un Dios verdadero. Muchos conocemos la historia. Otros pues tendremos que ir a indagar en las Escrituras. Por eso están estos ejemplos para nuestra vida. Porque estos ejemplos nos ayudan a caminar diariamente en nuestra vida. Como padre, David sabía que el cargo que le esperaba a su hijo no iba a ser fácil. Estar delante de aquel pueblo. Él había tenido muchas dificultades. Y entonces él le deja el trono a Salomón con esta advertencia, consejo. Bendito sea el nombre del Señor. Avanzando un poquito y deteniéndonos acerca del reino de Salomón o el reinado de Salomón. Salomón no escuchó a su padre. Y dice la Escritura que él se fue detrás de los dioses paganos por causa de una esposa que era también de la tribu que Dios o de países o naciones que Dios les había dicho: no os juntéis con ellos, no hagáis alianza con ellos. Cuando Dios marca en la palabra del Señor límites para cada uno de nosotros, si nosotros sobrepasamos esos límites, tendremos consecuencias fatales muchas veces. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto fue lo que aconteció con Salomón en su reinado. Eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes 11, del 9 al 13. Lo busca en su casa. Allá lo lee. Tiene tarea. El Señor Dios de Israel tiene una conversación con él y le dice que ya por 2 veces se le había presentado para decirle: Salomón, no hagas lo que estás haciendo, no hagas sacrificios a los dioses paganos. Pero como Salomón tampoco escuchó la voz de Dios, porque su corazón estaba envanecido, su corazón estaba ardiendo por aquella mujer que no era una hija de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor le dice a Salomón: por causa de que tú te apartaste a dioses ajenos, te quito el reino y lo divido. Pero por amor a mi siervo David, voy a dejar una tribu, la tribu de Judá, y los demás tribus. Fue una separación, un reino dividido por causa de la idolatría, por causa de servir e inclinarse a dioses ajenos, a dioses los cuales Dios les había ordenado a ellos: no los adoréis. Por eso el tema que traigo a compartir es: Jehová es Dios. Porque Dios no es que Él quiere que nosotros le adoremos porque tenemos mandamientos o tenemos la escritura, o por temor, ¿verdad?, la represalia contra Él, nosotros por temor, por miedo vamos a venir a adorarle. No, sino que nosotros tengamos conciencia los unos a los otros, nos examinemos y vengamos delante de Dios y le reconozcamos como Jehová Dios de Israel y Jehová Dios de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Esa fue la causa de la ruptura del pueblo como nación de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Avanzando un poquito rápido, el hijo de Salomón se llama Roboam. Él era a quien Salomón se le tenía que entregar el reino, pero solo fue por una tribu, porque el Señor ya había decidido levantar a Jeroboam. El hijo de Salomón reclamó su herencia, ¿verdad? Pero Dios dijo: no,
yo ya tengo a quien voy a poner como rey. Y mandó a ungirlo, y eso era lo que estaba aconteciendo. Luego, cuando vamos a la palabra del Señor en Primera de Reyes, menciona un rey Acab. Ese era el rey, dice, de Israel. Cuando Elías es llamado por Dios, Acab era el rey de la nación dividida del reino de Israel. Ya estaban divididos. Entonces Elías es levantado en ese momento, y vamos a ir a la palabra del Señor. Un panorama no muy fácil para Elías. Este rey Acab, dice la escritura en versos anteriores, en el capítulo 16, del 29 en adelante, después lo leen, dice que este rey fue tan malo que hizo cosas terribles. Continuó el pueblo de Dios apartado de los mandamientos que el Señor le había dado. Él se casó con una mujer llamada Jezabel. Esta mujer era también pagana. O sea, todo lo que hicieron los reyes hasta el tiempo de Elías fue apartar al pueblo de Dios de la verdadera adoración del verdadero Dios. Por eso el Señor levanta a Elías. Cuando Elías se presenta ante el rey Acab, no era un panorama muy fácil. Dice que este pueblo estaba adorando un rey, un Dios pagano que se llamaba Baal. Según este rey, este Dios era un Dios de la lluvia y de la fertilidad de la tierra. También había la esposa de este rey, ¿verdad? De este Dios que se llamaba Astarot. Esta diosa era la diosa del sexo y de la guerra. ¿Qué estaba pasando en ese momento cuando Elías es levantado? El panorama en el cual Elías es levantado: había prostitución, había homosexualismo, había lesbianismo, había todas las abominaciones que Dios le había dicho al pueblo: yo no quiero que adoren a otros dioses. A ese panorama se enfrentó Elías. A ese panorama. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si ustedes o todos vamos a la escritura, los tiempos no han cambiado. ¿A qué panorama nos encontramos ahora mismo como iglesia? ¿Es diferente? No es diferente. Pero Dios, en su soberanía, así como en aquel tiempo levantó a Elías, en este tiempo quiere también levantar Elías, hombres y mujeres dispuestos a dar la batalla, a enfrentarse al sistema de este mundo. Pero para poder nosotros entender el propósito del Señor, vamos a ir viendo a través de este pasaje algunas cosas que acontecieron con Elías. Vamos en el capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vamos a quedarnos ahí. Elías, el nombre de Elías significa Jehová es Dios. Dios manda a Elías porque quería que en ese momento él dijera que era enviado por el Todopoderoso, por el único Dios que iba a mostrarle con prodigios y señales a la nación de Israel que todavía existía aquel Dios que sacó de la esclavitud a ellos cuando estaban esclavos en Egipto. Su mano poderosa fue sobre el pueblo de Israel, sacándolo de la esclavitud. Así nosotros fuimos sacados de la esclavitud. Bendito sea el nombre del Señor. No se conoce mucho acerca de Elías. La Biblia no nos dice muchas cosas. Dios, él surge y así como surge, desaparece. Su ministerio no fue tan extenso. No podemos ir y buscar mucho acerca de Elías, pero funcionó. Su función fue muy importante. Él era de la región montañosa de Galaad. También era descendiente de los ismaelitas. Bendito sea el nombre del Señor. Jueces 2:13 dice
que se habían dejado de adorar a Jehová y habían empezado a adorar a Baal, dios de la lluvia y de la fertilidad, y a Astarot. O sea, ese panorama era terrible al cual Elías se iba a enfrentar. Dice la palabra del Señor que dijo a Acab, oiga bien, por eso Dios quiere que tengamos en un sentido, para usar una palabra, que tengamos pantalones. Ustedes se imaginan, Elías entró a la corte donde estaba el rey Acab. No es que le mandó un WhatsApp o un Facebook. Él se enfrentó al rey Acab, a toda su corte que estaba ahí. Imaginémonos el panorama. ¿Qué fue lo primero que le dijo Elías? Elías le dijo, vive Jehová, Dios de Israel. Vive Jehová, Dios de Israel. No esos dioses baratos que ustedes tienen. No esos dioses que no tienen, que tienen boca pero no hablan, que tienen oídos pero no oyen, que tienen manos pero no palpan. Esos dioses muertos. Yo vengo a darte un mensaje del Dios Altísimo, de que Jehová todavía existe. Jehová está vivo. Y dice, Jehová, dice aquí, gloria sea, vive Jehová, Dios de Israel. Es lo primero que Elías comienza a hablar con Acab. Pero yo no creo que Elías diga, el rey Acab, vive Jehová, Dios de Israel. No. Este era un hombre de oración. Aleluya. Este era un hombre de oración. Tenía bien puestos sus pantalones. ¿Cometió errores? Sí. Pero fijémonos cómo comienza el ministerio de Elías. Él dice, vive Jehová, Dios de Israel. En esta noche quiero compartir 3 puntos para que los analicemos, para que comprendamos un poco más acerca de este hombre, del ministerio que Dios le dio a él. El primero que quiero compartir es que reconocer y someternos a la autoridad de quien nos ha enviado. Reconocer y someternos a esa autoridad. Aleluya. Elías primeramente no dijo, rey Acab, yo traigo un mensaje. No, vive Jehová, Dios de Israel. Él se sometió, él reconoció que Jehová vivía, que le dio el lugar a Dios Todopoderoso. Eso fue lo primero que hizo Elías. Y se sometió. Cuando se somete a esa autoridad que él había sido enviado, cuando él dice, en cuya presencia estoy. Aleluya, sí, Señor. En cuya presencia estoy. Estoy parado frente a ti, rey Acab, pero yo no te debo ninguna reverencia, hablando humanamente, hablando de que era enviado por el Todopoderoso. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Me entienden, amados hermanos? Aleluya. En cuya presencia estoy. Él reconoció la autoridad del Todopoderoso que le enviaba y se sometió cuando dijo, en cuya presencia estoy. Señor, aleluya. En cuya presencia estoy. Y luego, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El mensaje que Elías le llevó al rey Acab y al pueblo no fue un mensaje muy fácil tampoco. Pararse ante la presencia del rey y con su corte, y podían ahí, ya me imagino las armas, no sé qué armas usaban ahí, la espada. Y entonces, pero él no miró, él fue. Como cuando Dios nos manda a nosotros a dar un mensaje. Vamos a estar seguros de que Dios nos manda a dar ese mensaje. No vamos a titubear, no vamos a dudar de que Dios nos manda a dar ese mensaje.
Israel, en cuya presencia estoy, en cuya presencia estamos día y noche, en cuya presencia estamos en todo momento, aun cuando usted y yo estamos dormidos en nuestra cama, no nos podemos esconder de la presencia del Todopoderoso. Sus ojos están abiertos, sus ojos no se cierran. Bendito sea la gloria del Señor, en cuya presencia estamos todos los habitantes de la tierra. Salmo 103 dice: reconocer a Jehová, que Jehová es Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Pero cuando nosotros vamos a reconocerle y a someternos, es a través de la obediencia del temor. Es a través de tener una relación continua con el Señor. Yo no le traigo otro mensaje diferente. Usted puede ir al YouTube y los mensajes van a ser similares, porque no hay otra respuesta para buscar la presencia de Dios, para tener firmeza en estos tiempos. No lo hay. Solamente es la misma fórmula. Las fórmulas para elaborar panes pueden ser diferentes, porque le ponen y le añaden, le quitan, le ponen ingredientes para que su sabor cambie. Pero la fórmula para mantenerse delante de Dios en estos caminos es la misma. Es buscar la presencia de Dios, pero no solamente aquí en la iglesia, sino en nuestros hogares. Es pelear la buena batalla por nuestras familias, por nuestros hijos. El mundo está conmocionado, pero la iglesia está sentada sin hacer nada. Elías se paró frente a Acab en obediencia. Aquel todopoderoso que le había enviado con un mensaje de que todo iba a estar muy bien, rey Acab. No te preocupes, pueblo de Israel. Ya no hay Dios. No. Mire la palabra que le soltó Elías. Bendito sea Dios. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En tercer lugar, él llevó ese mensaje, un mensaje de juicio. ¿Por qué de juicio? Porque Dios les había advertido en el capítulo que leímos en Deuteronomio, que no se apartaran de adorarlo a él. Y la nación de Israel se apartó. Esta mujer Jezabel mataba a los sacerdotes en este tiempo. Estaba haciendo desastres. Había prostitución, amado hermano. Había de todo lo que hay ahora. Pero Dios levantó un hombre con un mensaje diferente, un mensaje de juicio para aquella nación, para aquel pueblo, para aquel rey. No era un rey cualquiera, era un rey que había conocido los mandamientos de Dios. Era un rey de Israel. Tendría que haber conocido de sus antepasados. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Elías, valiente, se enfrentó en ese momento con él. Alabado sea el nombre del Señor. Asimismo Dios quiere que nosotros nos levantemos, amados hermanos, que ya dejemos las niñerías. Amén. Y que avancemos, porque el cristianismo no es de quedarse estancado. El cristianismo es de avanzar, de continuar en medio de las luchas. Este hombre era de oración. Este hombre era un hombre valeroso. Dice Santiago 5:17 que era sujeto a pasiones, igual que usted y como yo. ¿Qué significa eso? Tenía emociones. Era un hombre de carne y hueso. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, a través de este versículo, puedo entender que Elías se sometió, y no solamente se sometió, sino que reconoció, le dio la gloria al Señor. Así nosotros también, en todo momento, cuando Dios nos capacita, tenemos que darle la gloria a Dios, no olvidarnos quién fue el que nos llamó, no olvidarnos quién es el que nos capacitó. No es la gloria humana, es la gloria de Dios.
Y a Él es que siempre tenemos que reconocerle, rendirle pleitesía, reverencia, pero no esa reverencia de afuera, sino de este corazón, porque en su presencia vivimos. Bendito sea el nombre del Señor. El pasaje sigue diciendo: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. Escóndete en el arroyo de Querit que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo punto que traigo a compartir es que en la presencia de Dios somos guiados, somos instruidos. Elías sabía que era el Dios Todopoderoso que le estaba hablando. Lo primero que dice: vino a él palabra de Jehová, vino instrucción, vino dirección, vino guianza. La presencia de Dios es el Espíritu Santo que venía sobre ellos. Ellos no tenían el privilegio que ahora nosotros tenemos, que tenemos al Espíritu Santo. En esos momentos era Dios hablando con ellos a través de visiones. El Espíritu Santo se les revelaba, dándoles esas visiones, hablándoles. No sé, no les puedo explicar a cierta manera cómo era el trato de Dios, cómo Dios les hablaba, si era una voz, si era un sueño, no lo sé. Pero dice que vino a él palabra de Jehová. La manera que Dios haya usado para darle la palabra a Dios a Elías, aquí no interesa. Es que vino palabra de Jehová y le dijo: apártate de aquí y vuélvete y escóndete en el arroyo de Querit. Le dio instrucciones específicas, detalladas, de lo que Elías tenía que hacer, del siguiente paso que Elías tenía que llevar a cabo. Así, cuando viene la palabra de Dios, la voz de Dios a nosotros, cuando vivimos en la presencia de Dios, cuando vivimos bajo la guianza del Espíritu Santo, vienen específicas los pasos que nosotros vamos a dar. Van a venir específicos esos pasos, esas direcciones. Pero el primero en este lugar, a quien le van a venir esas direcciones, va a ser a nuestro pastor, mientras él viva conectado a la presencia de Dios. Si él está conectado a esa presencia, a ese Espíritu Santo, él recibirá las instrucciones específicas, paso a paso, lo que Dios quiere que él haga. No solamente a través de la palabra, porque Dios, cuando nos habla, nos confirma con esta palabra. Aleluya, sí, Señor. Dios nos confirma el mensaje con esta palabra. Amén. El primero que recibirá las instrucciones en este lugar donde reina, donde se le da gloria, donde se le da alabanza a Dios, va a ser el pastor de este lugar. Aleluya. Confirmado a través de su palabra, o confirmado de la manera que Dios se lo quiere confirmar a él. Ese es el orden de Dios. No hay otro orden. Si usted tiene otro orden, tiene que mostrarlo por la palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es ahí donde reconocemos y nos sometemos a la autoridad que nos ha enviado. Pero Dios ha dejado estipulado en la iglesia, hay un orden, y ese orden se tiene que seguir y se tiene que respetar y se tiene que someterse a ese orden que Dios ha dejado marcado a la iglesia de Cristo. Aleluya. Cuando la autoridad está desviada, pienso que Dios también continuará guiando a aquellos que están en la presencia de Dios. Señor. Aquellos que tienen al Espíritu Santo como guianza. No es excusa, mi amado hermano, que nosotros no nos sometamos a las autoridades que Dios ha puesto
vamos a seguir esas instrucciones, paso a paso. Aleluya. Gloria, aleluya. Dice el versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. Dios le dijo 3 cosas: apártate, vuélvete y escóndete. Mire qué cosas. Claramente el propósito era proteger la vida de Elías, porque después de ese tremendo mensaje, tal vez acá se quedó así, como muchas veces nosotros nos quedamos así. entonces cuando acá dijeron: rey, ¿escuchaste lo que Elías dijo? Despertó. Y me imagino que él dijo: vayan a buscar a Elías. La Biblia dice más adelante, Gloria a Dios. un siervo encuentra a Elías en el capítulo 18, que el rey Acab después mandó a buscar a Elías, porque como Dios lo escondió, Dios le dio instrucciones que se fuera de aquel lugar. Si ese lugar estaba en el centro, le dijo: vete por el sur. Lo mandó, dice ahí la escritura, que lo mandó a esconderse en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Eso estaba como al este. Le dio esas instrucciones, porque acá, después de que reaccionara, iba a mandar a buscarlo, pero no para felicitarlo. Acá es tipo de este mundo, es tipo del enemigo. Él nos anda buscando. ¿Será para felicitarnos? Él anda tratando de que se nos bajen las baterías. ¿Para qué? Para que vayamos al lugar aquel donde Él se encuentra. Ese es el propósito del enemigo. Pero Dios, conociendo que lo que iba a suceder, le dice: vete, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Busqué si había algún significado de este nombre, de este arroyo. En un diccionario bíblico, como usted sabe que, como decía la pastora el día sábado del ayuno, que nos daba nombres en hebreo y en griego. La Biblia no fue escrita en español ni en inglés, fue traducida. Entonces, en este diccionario bíblico, esta palabra se dice cherit. Cherit se escribe, y cherit significa corte. Entonces entendí por la palabra que el Señor quería tratar algo con este profeta para continuar en la misión que le había encomendado. Dice: apártate, vuélvete y escóndete en el arroyo. En la presencia de Dios somos guiados. En la presencia de Dios somos guiados. Pero en la presencia de Dios también muchas veces somos guiados, pero tenemos que se nos quiten muchas cosas que no son agradables delante del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Venimos a ser, como dice Jeremías en el capítulo 18, como el barro en la mano del alfarero. En ese momento, cuando recibimos muchas veces esas instrucciones, Dios nos va a quitar todo aquello desagradable que hay en nuestros corazones muchas veces, que no nos dejan entrar a la presencia del Señor, que no nos dejan buscar continuamente el rostro del Señor, y somos pulidos. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue diciendo, porque estamos en el punto de que en la presencia de Dios somos guiados. Sigue diciendo: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Para el pueblo judío, los cuervos eran inmundos. Ellos no podían acercarse a estas aves. Eran unas aves como aves de rapiña. Tenían que presentar ofrenda de purificación cuando sucedía esto. No podían estar cerca. Pero este tipo también es cuando nosotros muchas veces creemos
que el mensaje que estamos recibiendo, la persona o el vaso que está siendo usado no es de mi parecer. No es lo que yo la califico o lo califico. No tiene este error. ¿Qué le quiso mostrar Dios a Elías? Que él puede usar a cualquiera. Puede usar cualquier ave, cualquier animal, cualquier cosa para hacer su voluntad, para llevar el mensaje, para que el pueblo sea restaurado. Porque la visión de Dios o la misión que Dios encomendó a Elías era que la adoración que estaba perdida, la verdadera adoración fuera restaurada. A eso fue enviado Elías. Y Dios iba a usar estas maneras para tratar con Elías, para que Elías entendiera que habían cosas todavía que no eran agradables, y lo enfrentó a cosas inmundas. ¿Se recuerdan el pasaje de Pedro? Cuando nuestro Señor Jesucristo se le apareció en visión con reptiles. Él tuvo una visión y le dijo: Pedro, mata y come. No, Señor, ninguna cosa inmunda puedo yo comer. ¿Qué le quería decir el Señor? Que Él había venido por judíos, que Él había venido por gentiles, que Él había venido a dar su vida por todo aquel que quería recibirle como Salvador, el mensaje de salvación. Él no hace acepción de personas, pero nuestro Dios tiene requisitos. Tiene requisitos, mi amado hermano. Y no solo requisitos para pastores, no, para todo aquel que quiera hacer la obra del Señor. Pero nosotros muchas veces no estamos dispuestos a dejar a un lado el negarnos a nosotros mismos, porque todavía nos falta reconocer y someternos a esa autoridad que es nuestro Dios en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios va a usar cualquier vaso, sea que a nosotros no nos parezca, sea que para nosotros nos cumpla los requisitos necesarios. Pero eso es para mostrarnos que cuando andamos equivocados, cuando el orgullo ha llegado a nuestros corazones, que Él sigue siendo el Todopoderoso, que Él sigue siendo el Todopoderoso, y Él no nos necesita para llevar a cabo su ministerio. Lo único que para nosotros es un privilegio servirle. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor continúa diciendo: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Los cuervos cumplieron su misión. Aleluya. El tercer punto es: la presencia de Dios nos trae obediencia y humildad. Y él fue y se fue para atrás allá, ¿verdad? Voy allá a buscar a los otros profetas. No. Dice: y él fue e hizo conforme a lo que él estaba pensando hacer. ¿Así dice? ¿Está en su Biblia como dice nuestro pastor? ¿O ya cerró su Biblia? Porque aunque no esté el pastor aquí, está el vaso que Dios está usando para traer la palabra. Y tenemos que tener la Biblia abierta. Estamos hablando del mundo. Cuando a nosotros no nos parece quién está dando la palabra. Cuando nosotros lo calificamos a la persona. ¿Tiene unción? No, no tiene unción. ¿Se mueve la mano de Dios? No se mueve la mano de Dios. Eso no le agrada a Dios. Aleluya. Todos somos vasos útiles en la mano de Dios. Pero todos tenemos un proceso de crecimiento. Pero eso no depende de Dios, sino de usted y de mí. De usted y de mí. Dice que Elías se fue
Nos dice, conforme a la palabra de Jehová. La presencia de Dios trae obediencia y humildad. Ahí cuando estamos postrados delante de Dios, guiados por su Espíritu Santo, en búsqueda no de que, ay Señor, yo quiero saber en qué está fallando el pastor, porque no me la hace buena. Y lo pongo a él porque es el único que yo creo que no se va a enojar. No me va a poner disciplina. No es para eso buscar la presencia de Dios, sino, Señor, aquí estoy. Deme un corazón limpio, deme un corazón temeroso, deme un corazón obediente. Quite todo lo que no le agrada, Señor. Limpia mi corazón. Quiero ser agradable delante de usted. Quiero ser esa esposa, quiero ser ese esposo, quiero ser ese hijo. Quiero ser esa hija suya, Señor, agradable para usted. A eso vamos, a la presencia de Dios. Por eso, cuando somos guiados por la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, trae obediencia a nuestra vida, trae humildad. Y esos frutos no pueden ocultarse, son visibles. Cuando usted y yo somos obedientes, cuando usted y yo somos humildes a la voz de Dios, eso no se puede esconder. Esos son palpables. Así como muchas veces en la manifestación del Espíritu Santo se puede palpar. Esos frutos son palpables en nuestras vidas, amados hermanos. Somos obedientes a la voz de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En la presencia de Dios trae obediencia y nos hace humildes. Pero algo sucedió según la Escritura. La presencia de Dios también en la obediencia y la humildad trae provisión sobrenatural. Es lo que aconteció aquí. El Todopoderoso le estaba mostrando a Elías que aún las aves le obedecían y le llevaban pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, dice la Escritura. ¿Será que ese Dios que nosotros servimos nos dejará de la mano cuando nosotros somos guiados por Él? No nos va a dejar, mi amado hermano, en toda circunstancia. Cuando somos temerosos de Él, cuando hacemos su voluntad, Él estará allí supliéndonos. Él estará ahí dándonos no solamente ese alimento físico, sino ese alimento espiritual, que era la palabra que Elías llevaba para restauración de aquel pueblo que se había olvidado a causa de esos líderes, de esos reyes. Ahí estaban adorando dioses paganos, haciendo abominaciones, pero en medio de eso Dios levanta a Elías, en medio de este sistema, en medio de este mundo que se está cayendo. Dios quiere levantar hombres y mujeres, y esos hombres y mujeres, jóvenes, hombres y mujeres están aquí, pero tienen que estar dispuestos a entrar a la presencia de Dios, a entrar a ser guiados por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. La presencia de Dios nos hace humildes y obedientes, y hay una provisión sobrenatural. Gracias, Señor. Dice el versículo 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Esto también simboliza o tipifica. Se recuerda cuando el pueblo de Israel descendía maná del cielo y también les llevaron codornices. Esto significa que era Dios anunciándonos. Ellos posiblemente no lo entendían, pero ahora nosotros lo entendemos, que era anunciando
ese Mesías futuro, porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan que Él es el pan que descendió del cielo, ese pan vivo, ese pan que el que come de Él no tendrá hambre porque será saciado. Es Jesucristo. Cuando venimos a Cristo, Él nos sacia. Cuando venimos a Cristo y le recibimos como Salvador, ese es el pan espiritual. Jesucristo es ese pan, simboliza ese pan, y su cuerpo es el que Él iba a dar en aquella cruz del Calvario por toda la humanidad. Eso es el que el Señor Jesucristo estaba mostrando ahí en ese pasaje. Elías probablemente no lo entendía, no lo sé si lo entendía, porque cuando en el monte de la transfiguración, cuando Él estaba allí, quienes aparecieron ahí fue Moisés y Elías, dice la Escritura. Gloria a Dios. Entonces, posible Dios se lo haya mostrado, no lo sé. Pero eso significa que Dios siempre ha tenido un propósito para salvarnos, para restaurarnos, para dirigirnos. El deseo de Él es que marchemos hacia la vida eterna. Dice que tomaba del arroyo. Cuando Él va por Samaria, capítulo 4 del Evangelio de Juan, y se enfrenta a aquella samaritana, dice que le era necesario. Y le dijo: mujer, dame de beber. Tú siendo judío me pides a mí. Y él le dijo: yo tengo una agua mejor, una agua que da vida. Dice: el que de ella toma no tendrá sed, sino que será una fuente que salta para vida eterna. Una fuente no se agota. No hay sequía espiritual. Es una fuente que continuamente anhela la presencia de Dios. Es una fuente que quiere ser saciada continuamente, no solo en los días de servicio. No, continuamente tenemos que anhelar ser saciados de esa agua viva, de esa agua del Espíritu Santo, de su presencia. Continuamente, amado hermano, dice que es una fuente que salta para vida eterna. Si estamos continuamente siendo saciados, hermano, aunque vengan las dificultades, nos pararemos frente a la dificultad y marcharemos en medio de la dificultad, porque esa fuente estará siendo satisfacida por nuestro Señor. Alabado sea el nombre del Señor. La presencia de Dios trae humildad y obediencia, pero en esa presencia somos saciados espiritualmente, continuamente. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ya se imagina, hermano, cuando no hay agua. Dice que ni rocío. Ustedes han visto cuando amanece que están mojaditas las plantas. Ese es el rocío. Y la lluvia no descendía. ¿Qué hubo en ese momento? Mortandad. Hubo mortandad. Porque por 3 años y medio, dice el libro de Santiago, no hubo rocío ni agua. La tierra se secó. Imagínese, por un instante usted nos quedamos sin agua. Imagínese. Allí hubo mortandad de animales, árboles. La tierra no produjo nada. Dios se los había advertido en Deuteronomio. Él se los había advertido. La palabra llegó. El juicio llegó de parte de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Este mundo, mi amado hermano, está en esa mortandad espiritual, secos. Señor. ¿Y quiénes somos los que tenemos que llevar ese pan, esa carne, esa agua que les sacie? Usted y yo. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Elías de estos tiempos
Son necesarios hombres y mujeres de oración, de presencia, que podamos ir, no para que digan, ay, miren, el hermano pasó y se sanaron los enfermos. Es mejor la sanidad, sí, está bien la sanidad física, pero es mejor vidas restauradas, corazones sanados, almas restauradas, almas que están metidas en depresiones. El enemigo las tiene cautivas. Es mejor restauración espiritual que una sanidad física. Porque en el tiempo de Jesús hubieron muchas, pero muchos de ellos se perdieron. Porque solo iban por la sanidad física, no por la espiritual. Dios puede hacer los milagros. Sí, una y otra vez. Y los hemos visto. Hemos visto su mano poderosa sanando, físicamente hablando. También hemos visto la mano de Dios restaurando los corazones, la vida, los matrimonios. Y eso es mejor para mi parecer, esa es mi opinión. Pero Dios se mueve como Él quiere hacerlo. Él hace lo que a Él le place hacer. Porque lo que nosotros tenemos que anhelar, que esas vidas que sean restauradas, en ellos hay una fuente que salte para la vida eterna. Tenemos que encaminarlos, mostrarles a través de la palabra, a través del mensaje, el camino hacia la vida eterna, el camino que se llama Jesucristo. No hay otro. Bendito sea el nombre del Señor. Elías mostró, ¿verdad?, que Jehová era Dios en ese momento. Por algo se llamaba Elías, porque él fue mostrando a un Dios verdadero, y su nombre, eso era lo que significaba. Jehová es Dios. Jehová es su Dios. Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Aleluya. Elías se enfrentó a un panorama muy desolador, pero él no tuvo miedo. El Señor lo capacitó, el Señor lo dirigió. El Señor tuvo que quitar de Elías lo que tenía que quitar, pero como era un hombre como usted y como yo, falló. Lo vemos en la Escritura. Pero algo que yo he tomado para lo personal es que los fallos de los varones que nos muestra la Escritura son para enseñanza para usted y para mí. No para que tomemos esa enseñanza. Ay, si Elías se deprimió, pues yo. No, hermano. No. Tomemos todo lo que Elías hizo. Todo lo que Elías hizo, Dios hizo a través de Elías. No tomemos lo que ellos se equivocaron. No. Eso que nos enseña a nosotros con la ayuda de Dios a no caer en esos errores, a no desviarnos. Para aquel momento el mensaje fue de juicio. Para nosotros, algunos que no han escuchado, puede ser de advertencia. Para nosotros que ya sabemos, hermanos, es de recordatorio. Un mensaje para recordar, porque la palabra del Señor se va a seguir cumpliendo en este tiempo que pasó, ahora mismo y en el futuro. La palabra de Dios no va a cambiar, aunque el hombre la quiera cambiar, aunque el hombre quiera cambiar el mensaje verdadero no va a cambiar, porque en las diferentes épocas se van a seguir levantando Elías que lleven el verdadero mensaje. Gracias, Señor. Pero eso, que no nos haga perder la dirección. Que eso no nos haga perder la dirección. Que nuestro corazón no se llene de orgullo para desviarnos, sino que mantenernos viendo al invisible, pero que el invisible nos ve diariamente, continuamente. Y por amor a Él servirle.
el reconocimiento por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él nos ha dado y nos seguirá dando. Y aún no venga la respuesta, pero nuestra mirada tiene que estar en Él. Nuestra fuerza, nuestra fortaleza tiene que ser Él. Él tiene que ser Jehová nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Muchas gracias, Señor. Le agradezco, Padre eterno, esta oportunidad que usted me dio de compartir con mis hermanos. Muchas gracias. Le ruego por ello que lo siga fortaleciendo. Que su Espíritu Santo, Señor amado, siga aclarando sus mentes, sus corazones. Y que ellos estén dispuestos a poder pararse, Señor, en la brecha. Así como llamó a Elías, usted nos está llamando, Señor, en esta hora, a que ya no nos distraigamos, a que ya no perdamos la mirada, Señor, sino que la tengamos en usted. De usted recibiremos, Señor, esa guianza a través de su Espíritu Santo. Quite todo lo que no le agrada de nosotros, amado Dios. Rompa, Señor amado, rompa todo lo que tenga que romper, aquellos que estén dispuestos, Señor amado, a pararse firmes delante de acá, de este mundo, Señor, delante de las perversiones, las abominaciones que muchas veces no nos damos cuenta porque estamos distraídos, amado Dios. Su pueblo está en sus manos, Señor. Trate con cada uno de ellos. Ahí en lo íntimo, Señor amado, conmuévalos, Espíritu Santo de Dios, inquiételos, no los deje dormir, Espíritu de Dios. Oh Señor, yo sé que aquí hay hombres y mujeres temerosas de usted, Señor. Yo le ruego que le siga fortaleciendo, que le siga guiando, Señor. En el nombre de Jesús le ruego por mi pastor, que él siga, Señor amado.